Hermanos, que la paz de Cristo sea con ustedes, conmigo, y sigamos orando por la paz del pueblo de Israel en el proceso del fin de los tiempos de los gentiles. Vamos a continuar con el tema 80, la sección 3. Entro a escenario. Dios bendiga, hermano. Vamos a buscar aquí el tema 80. Estamos en ese tema ya. Son 113 temas. Mire por dónde vamos. Mire todo lo que hemos cubierto ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23. De todos los temas que hemos cubierto, 33, 28. Todos esos temas los hemos cubierto ya en esta hermenéutica. Vamos a ir a discutir la sección 3 del tema 80. 69, 72, 75, 6, 7, 8, 9, 80. ¿Ok? Ahí está el tema 80. Y la pregunta era, ¿qué tipifican los tres espíritus inmundos a manera de ranas? De Revelaciones capítulo 16, 13 al 14. Vaya y busque su Biblia en Revelaciones 16, 13 al 14. ¿Y por qué Israel de este tiempo mirará a otra nación tipo águila que los engañará? Entonces, la nación águila, Estados Unidos, que es el sexto poder dentro de la profecía de los 7 montes, que ya yo les he explicado aquí, y que Estados Unidos ocupa la posición sexta, y estamos en esa transición entre sexta y séptima, que es el mercado común europeo de Europa, y del mercado común de Europa va a salir entonces el octavo, que era petición, que ya les he explicado que es la Unión Europea, del centro de Europa, lo que se llama la antigua fiera Roma o el Sacrosanto Imperio Romano. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar con ese tema 80, específicamente la sección tercera de este tema, que es bastante larguito. Dice, estos hechos que se están narrando en esta nueva hermenéutica no son fantasías del que escribe. Estas son fantasías mías ni imaginaciones mías. No, son hechos documentados en las escrituras proféticas a manera de tipos y arquetipos simbólicos de los países a los que Dios nos ha constatado evidencia mediante sus maneras de accionar y a través de los mismos datos históricos presentados por estos, o sea, por los gentiles. Entre estos, sus maneras de hacer política, economía y religión. De ahí que entonces se pueden hacer las alineaciones en relación a lo que la palabra simbólica profética del libro de Revelaciones nos deja saber, y en relación también a los libros proféticos de los profetas mayores y menores, y todos los 66 libros, todos los recursos o herramientas o elementos que hayan dentro de estos textos que nos puedan ayudar a interpretar esos símbolos, que ya se los he explicado anteriormente, previamente en otras conferencias que les he dado acerca de los contenidos de los símbolos que hay en el libro de Revelaciones y que se encuentran sus propias interpretaciones y por la misma palabra. Porque cuando Dios me dio esto, me dijo, José, esto se interpreta por sí mismo. La palabra que yo di a Juan de Revelaciones se interpreta por la misma palabra mía. ¿Ok? Entonces, fíjense que entonces también la manera de sus estructuras sociales y militares, así mismo como la evidencia de los mismos colores que usan en sus logotipos, ¿verdad? Usados en sus banderas estos reinos y sus himnos de naciones, los cuales directamente los alinean con las imágenes y tipos de arquetipos descritos en las profecías de los antiguos profetas de Israel y los profetas del Nuevo Testamento, incluyendo el mismo Señor Jesucristo como nuestro único Dios Salvador y como nuestro mayor profeta, Jesús de Nazaret, ¿verdad? A pesar de que es nuestro Dios, también Él trajo profecía, ¿ok? Y esa es nuestra mayor profecía, Jesucristo. Y está crucificado, como decía Pablo. Y ahí es que se va a conjugar finalmente la palabra profética de Dios. Uno de los misterios grandes que va a tener la iglesia de Cristo, ¿verdad? En todo este misterio que ha venido siendo la iglesia a través de las edades de que Cristo ascendió, es que en Cristo se cumplen todas las profecías que los profetas antiguos testamentarios hablaron. ¿Ok? Estos récords históricos son evidentes para constatar las profecías que se están cumpliendo hoy día por toda la tierra, y el cual nos puede sostener a toda la humanidad, a la iglesia y a Israel actual, en donde estamos y hacia dónde vamos. ¿Okay? Toca a todos nosotros evaluar y escudriñar las escrituras para lograr su verificación y confirmación de los hechos históricos en relación a las certezas proféticas que se están dando. Esto por medio de la inspiración de los profetas de Dios que están interpretando las profecías de los últimos tiempos de los gentiles en relación a Israel y estos en su milenio. Asimismo, de los eventos que están profetizados y cumpliéndose al pie de la letra de manera vertiginosa. La evidencia del simbolismo detrás de los tres espíritus de mentiras simbolizados en las tres ranas que se nos presenta en Revelaciones, Dios
me lo mostró desde 1989. ¿Qué significaban esas tres ramas, verdad? Cuando me comenzó a revelar esta nueva hermenéutica, me lo confirmó las mismas noticias y documentos que se iban publicando en las noticias de los periódicos que leía y observaba en aquel entonces cuando yo vivía en Orlando, Florida. Y en las mismas noticias de ellos mismos, que estaban dando noticias internacionales, Dios me confirmaba todo, cómo se alineaba todo a la misma profecía de revelaciones. En estas noticias se confirmó muchos de los eventos proféticos que hoy día se sostienen en esta nueva hermenéutica. También se hubo evidenciado en las noticias que venían de Europa y aún las mismas noticias que daban los centros aquí en Puerto Rico desde aquel entonces. Todos estos eventos de la conformación de las naciones a manera de emporios comerciales piramidales alrededor del orbe terrestre. Ya eso se venía conjugando desde aquel entonces. Desde 1989, ya cuando yo traté de indagar y intuir acerca de, Dios me dijo, toma un lápiz y una libreta y te voy a empezar entonces a explicar, vas a leer revelaciones y yo te voy entonces a ir indicando lo que significa cada símbolo y las interpretaciones de lo que está escrito en ese libro de revelación. Y a quién fue dada esa profecía, que es Israel como el centro de la profecía. Obviamente a nosotros la iglesia nos va a traer que unas consecuencias como cuáles. Pues el levantamiento de nosotros nos va a sacar hacia afuera y después venir nosotros a reinar con Cristo por 1000 años como reyes y sacerdotes a favor de ese pueblo de Israel. Toda esta información salía por pinzas, por ser en aquel entonces un secreto internacional, ¿sabes? Todos los conglomerados y la forma de hacer gobierno y la geopolítica y la geoeconomía y ensamblar los emporios comerciales en formas de pirámide, todo eso salía como por filtración, ¿verdad? Y era un secreto como internacional, pero ya eso se está viendo hoy día con claridad qué es lo que está pasando en la economía a nivel mundial y por qué camino ellos van corriendo. Pero no privado a los que Dios desde aquel entonces, no era privado a nosotros, a los que Dios en aquel entonces, o sea, a los siervos de los profetas de Dios y ministerios proféticos de aquel entonces estaban confirmando al respecto. Y ya desde aquel entonces ya Dios me venía confirmando que lo que estaba pasando era el ensamblamiento y el inicio de todo lo que estábamos viendo ocurrir desde la sexta trompeta hasta que se cierre el toque de la séptima trompeta, que es el arrebatamiento de la iglesia. Y entrando entonces ya finalmente a la 30ª semana de Daniel, a la semana 70, 3,5 años de paz con la prédica de los 2 testigos y las fatuas que se quedaron en Israel junto a ellos en contra del sistema anticristo y después la ira postrera, los últimos 3 años y medio de la derramamiento de la copa de la gran ira postrera de Dios. Desde que yo me convertí a temprana edad, esto es desde los 14 años, hoy cuento con 64 años, Dios me había confirmado este ministerio, ya Dios me lo había confirmado, hermanos, pero no sabía nada de esto hasta que en el 1989 el Espíritu Santo me alertó al respecto. O sea, el Espíritu Santo se acercó y me alertó, ¿verdad? A continuación, algunas de las centenares de noticias que recortaba y guardaba desde aquel entonces. Estas noticias resultaron ser de periodos de diferentes fuentes primarias y fidedignas en Puerto Rico y en Orlando, Florida, en los Estados Unidos también de Norteamérica. A continuación, esas fotos vinculadas a los eventos del tema 80. Y son fotos que ya yo les he explicado aquí anteriormente, se las he mostrado. Todas estas fotos, miren, que aparecen aquí. La vienen recortando ya ¿verdad? Desde los periódicos de allá de Puerto Rico, internacionales, y lo que se daban en Orlando Sentinel, de Orlando, Florida. Ok, mire estas fotos de aquí. Y así por el estilo. Eso es lo que yo le estoy confirmando a usted aquí entonces ahora. Entonces, vamos a tocar ese tema 3. Ampliar un poquito más sobre el tema 3, este tema de aquí. Recuerda esta escatología que lleva en 6 pasos y que estamos en la transición de aquí a aquí, porque ya cuando lleguemos a esto se supone que la iglesia ya no está aquí en la tierra. Pero vamos a tocar este tema 3, que es el falso profeta y las relaciones y las religiones auspiciando el sistema del anticristo. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Aunque pertenece al tema 76, pero está incluido en una subsección como parte del tema 80. Vamos a volver entonces al tema 80 y vamos a discutir ese tema 3. Ampliar un poquito más. Perdón. La segunda trilogía satánica, que es esta. Esta que yo les había mostrado anteriormente. Esta es la política, la geopolítica, y esta es la religiosa, que son los cultos apóstatas protestantes, los católicos apóstatas también, y los exotéricos apóstatas, que ahí entran los musulmanes y otros cultos, entre ellos los judíos apóstatas también, ¿ok? Que le entregarán el poder
a otro águila y firmarán un tratado de paz con otra águila que no es Estados Unidos. ¿Ok? Vamos de nuevo al 80. Aquí están. Mira, la segunda trilogía satánica que se manifestará en la humanidad para el periodo de la generación del fin de los tiempos de los gentiles será la trilogía piramidal de la unificación de las iglesias profesantes. Mire cómo se lo pongo, profesantes, no la verdadera. De mayor auspicio, creyentes en Cristo o en un Dios monoteísta, unidas a través del sistema piramidal de las iglesias de la Odisea y las llamadas iglesias apóstatas, que se unirán en una sola religión para ir contra los conceptos fundamentales del cristianismo, de los creyentes cristianos que creen en el arrebatamiento de la iglesia y en todas las doctrinas de conceptos fundamentales de los cristianos. Esta religión apóstata implementará en las iglesias profesantes nuevas doctrinas que van en contra del plan de salvación por medio de la fe en Jesús, hermano. Eso es lo que ellos van a hacer. Proclamarán que no hay un salvador, no, sino que hay múltiples salvadores. Eso es lo que ellos van a decir. No creerán en el perdón de pecados por la sangre derramada por de Cristo. Así es que la iglesia apóstata va a hablar. No te preocupes por los pecados, porque no te preocupes por eso. Piensan que el ser humano tiene conductas naturales. Le dirá a usted, mire, si usted es un ser humano, usted va a tener conductas naturales, porque usted es un ser humano natural, y que todo lo que hace es normal, que nada es malo, que todo lo que usted está haciendo es normal, y que no tiene de qué arrepentirse de nada de lo que usted haga. Usted se tiene que sentir orgulloso de usted mismo, y usted brillar por usted mismo, y usted ser por usted mismo. ¿Ok? Lo que tiene que modificar es su conducta sin tener que pensar que es pecaminoso. Entonces lo que ellos le llaman la iglesia apóstata, lo que le va a dar son mensajes positivistas a través de lo que se llama el humanismo científico, y le va a traer mensajes positivistas donde te van a bregar con tu mente como si fuesen psicólogos. Los pastores van a ser psicólogos preparados en psicología transaccional y preparados en psicología, hasta utilizando técnicas hipnóticas para sembrarte en la mente de que tú mismo puedes por ti mismo, de que no recurras tanto a Dios, no eleve oración a Dios ni nada así. Dios no te va a escuchar nada. Tú tienes que bregar contigo mismo. ¿Ok? Ellos negarán el nacimiento milagroso de Cristo por medio del Espíritu Santo. Eso lo van a negar. Que incidió en el vientre de María. Negarán la segunda venida de Cristo a las nubes, a rescatarnos a las nubes, a arrebatar su iglesia verdadera de las vírgenes prudentes y de todos los salvos de Israel previo a la grande tribulación. ¿Ok? Ellos van a negar eso. Serán a doctrinas de demonios y mitos. Y a mitos, hermanos, se van a ir a mitos. En las iglesias van a traer mitos. Un montón de mitos. Sosteniendo la posibilidad de que los raptados sean abduccionados y hechos por culturas extraterrestres más avanzadas que la nuestra, los cuales son hipótesis y teorías de los teóricos astronautas que todavía no se han podido probar, hermano. ¿Ok? Entonces mentiras las van a meter dentro de la iglesia y van a tratar de embabucar las personas, y cuando realmente venga el rapto verdadero que se lleve a las personas, van a decir, no, si fueron los extraterrestres que se los llevaron, porque aquí en la tierra van a estar los que Dios quiere, y los que se llevaron eran que no servían. Mire qué disparate están trayendo ellos a través de la doctrina de los astronautas. Estos, con todo el esfuerzo racional y científico, no han podido confirmar sus dichas mentiras que el sistema del anticristo les estará vendiendo a ustedes en el fin de los tiempos de los gentiles a maneras de mentiras, obviamente simbolizadas, como se las he explicado aquí, a manera de estas tres ranas. Mentiras en la política, en la religión y en la economía. ¿Ok? La unificación de estos tres tipos de religiones en una formará un ecumenismo religioso entre los cultos cristianos, católicos, protestantes y otros cultos creyentes en Dios de manera exotérica. Se van a unificar todos para llevar una religión única, global. ¿Ok? Todos juntos buscarán proclamar para este periodo de gran apostasía las nuevas doctrinas alineadas a la gran bestia. ¿A qué gran bestia? A la bestia de Revelación 13.1, la bestia geopolítica que le he hablado aquí. ¿Ok? Que es entonces emporio comercial grande de las potencias internacionales representados a través de los 4 caballos que se presentan en Revelaciones y que se le presentaron a Zacarías como 4 caballos con 4 colores diferentes, y son las fuerzas de los países que capitalistas, comunistas, socialistas y monarquías, que tienen ancestros de monarquías absolutas. ¿Ok? Todas juntas buscarán proclamar ese periodo de gran apostasía, y sus doctrinas se van a alinear entonces más hacia la gran bestia, hacia la política. La religión se va a hacer absorbida por la política, y dentro de las congregaciones van a entrar políticos a hablar, porque prácticamente la religión le va a entregar el poder todo a la bestia política. ¿Ok? Con sus nuevas interpretaciones liberales, van a traer interpretaciones liberales y neoliberales y su positivismo científico. ¿Ok?
Para estas iglesias apóstatas lo primordial no es creer en Dios. Ellos no van a creer, que no se preocupe usted por creer en Dios para salvación del alma. No, no. El propósito de todo esto es tener una religión orientada al Estado, que te provee a que van con los hermanos y los van a orientar a que tienes que ir por estos candidatos o por estas candidatas, porque ellos son los que te van a proveer las libertades y trabajo para poder enriquecerte y poder hacer lo que tú creas conveniente para ti. Esto, junto al sistema político de la gran bestia, buscarán cambiar los tiempos y los cultos. Este tipo de iglesias apóstatas estarán ligadas al Estado, que rigen todos los pueblos, independientemente del sistema político que permee, sean socialistas, comunistas, capitalistas y las monarquías que aún queden. Cuando digo monarquías, ancestros de principios de monarquía, porque ya sabemos que muchas de las monarquías ya han salido, pero en muchos países, aún del mercado común europeo y de la Europa unida, hay monarquías, hay ancestros de reyes que tienen principios monárquicos, o personas que se creen que vienen de ancestros de reyes y que sí vienen de esos ancestros de reyes y se creen que se merecen adoración o que ellos son tan importantes en esos estados y se les tenga que reconocer, el estado tenga que recoger chavo y ponerles allí un pote para ellos seguir alardeando de sus riquezas y de sus pomposidades. Proclamarán que si hay algún tipo de adoración que usted tenga que hacer a Dios, será dando el culto a Dios por sus riquezas, o sea, al Dios Mamón, con letra minúscula, al Dios Mamón, hermano. Estos tipos de iglesias utilizarán el mensaje de la cruz para introducir herejías en las iglesias cristianas, entre otras, predicar un evangelio de mensaje de prosperidad, e identificando a la iglesia de Cristo con propósitos que se adrenten en la política terrestre, con el propósito de auspiciar el gran sistema del anticristo que estos impulsan. Lea Timoteo 6:1 al 13. Vaya y búsquese Timoteo 6:1 al 13 al respecto. En el caso de estas naciones, que ya les he explicado que son naciones tipo Nínive y Tiro, la iglesia verdadera del arrebatamiento hará sus advertencias a esas iglesias apóstatas. La iglesia cristiana le va a hacer las advertencias a esas iglesias apóstatas, que se levantarán en esas naciones. Es pues durante esta etapa que se levantarán profetas tipo Jonás a pregonar contra este emporio satánico, pero Dios también va a levantar profetas que ya los estamos viendo en contra de esas iglesias apostólicas que le están haciendo los señalamientos. Y se están levantando como el profeta Elías y se están levantando como el profeta Jonás. ¿Ok? Pregonarán en contra de ese emporio satánico que se meterá en las congregaciones de las iglesias profesantes que auspician la apostasía. Sin embargo, estos tipos de apóstatas serán preparados por concilios especializados para estos propósitos y crearán apostolados humanos a su manera. Apostolados humanos a su manera, que es lo que estamos viendo en la iglesia, esas apóstatas de la apostasía, de la prosperidad. Entre ellas, Maldonado y la profeta esa, que es la esposa de que se divorciaron recientemente. ¿Ok? Entonces, crearán apostolados humanos a su manera para tratar de engañar posible a los escogidos de Dios que creen en el arrebatamiento de la iglesia. Estos falsos apóstoles, creados por ellos mismos, estarán totalmente ensimismados. Esto me lo dio el Señor en el 89. Y ahora es que yo estoy viendo todos esos ministerios apostólicos. Yo no sabía ni que esos ministerios existían. Ahora es que yo estoy entendiendo esto de los ministerios apostólicos, hermano. Porque me lo dio Dios antes del 89, cuando escribí esto. Entonces, mire, estos ministerios apostólicos, falsos apóstoles creados por ellos mismos, estarán totalmente ensimismados con el materialismo rampante y el anhelo de una prosperidad económica y física, sin tomar en cuenta nada que tenga que ver con el desarrollo espiritual profundo de un creyente. Más bien, serán a doctrinas de demonios en donde primerán las emociones y serán a cultos de címbalos resonantes, pero sin ningún contenido de unción espiritual, con la verdadera unción del Espíritu Santo. Y como el mismo Espíritu Santo se manifiesta a través de los dones que se puedan manifestar en las congregaciones de los santos. Estos harán cultos parecidos a los grandes espectáculos que se dan en los coliseos humanos, oiga bien, los cuales presentan a los artistas del mundo dentro del mundo secular. O sea, comerciarán con la doctrina como si fueran artistas que merecen toda atención de pagarles grandes sumas de dinero y comerciar sus talentos como si fueran artistas del mundo. ¿Ok? Estas iglesias apóstatas se caracterizarán por estos enormes espectáculos. Se observarán miles de creyentes bien acomodados, buscar satisfacer cuanto deseo carnal y emocional les pida sus cuerpos terrenales y se orientarán a cuanto tipo de opulencia terrestre haya. Se olvidarán de dar gracias a Dios por todas estas riquezas y nombrarán a estas como su Dios. Ese va a ser su Dios, la riqueza, Dios Mamón. No buscarán la plenitud del Espíritu Santo a través de la oración, ayuno y comunión íntima con Dios.
en cultos separados para Dios para esto, sino más bien serán a cultos de prácticas mundanas parecidos a los que hacen los humanos en sus desenfrenos carnales de los festivales de rock, dedicados a sus placeres carnales y a sus concupiscencias. Estos creyentes apóstatas de la época del fin de los tiempos de los gentiles, oiga bien, serán parecidos a lo que el mismo Dios profetizó, se manifestarían para el tiempo del fin de los gentiles. Entre los ejemplos de estos tipos de apóstatas podrán ser comparados con lo que le ocurrió a Moisés en su tiempo. Y con esto voy a terminar hasta ahí esa sección 3. Al subir a buscar las tablas de los mandamientos, oiga bien esto, los mandamientos de Dios, al descender de la montaña del monte Sinaí, Moisés observó que el pueblo se hubo corrompido y se había ido a hacer otro tipo de culto que no era el culto solicitado por Dios en aquel entonces. Esta generación de aquel entonces osó el hacer un Dios falso a manera de hombre caballo y lo forraron de oro, haciéndole creer al pueblo que este era el verdadero Dios que los había sacado de Egipto. ¡Qué blasfemia! Hoy día sucederá de igual manera con las iglesias apóstatas. Serán a un culto falso que no es conforme a Dios. Estos tipos de iglesias se orientarán a tipos de cultos que lo menos que buscan es el Espíritu Santo se manifieste con las danzas en el Espíritu y los creyentes hablen en otras lenguas y los dones del Espíritu sean manifestados. Serán a tipos de cultos en los cuales se le dará prioridad a los ritmos sociales mundanos dentro de las congregaciones que dicen que son creyentes, en la cual las iglesias imitarán los ritmos mundanos, entre otros festivales de rock cristiano, ritmos culturales mundanos aplicados a los cultos santos de adoración al Señor, los cuales más que orientados al Espíritu Santo serán orientados a ritmos corporales, a maneras de danzas que el mundo hace en sus espectáculos y a otras culturas del mundo que las hacen para dedicar sus hijos a los demonios de la lujuria y al materialismo rampante. Así que tenga cuidado donde usted se está congregando y qué tipo de cultos se están haciendo, porque no todos los cultos que usted vea por ahí en estas iglesias que usted dice que son del Señor, no son cultos del Señor, son cultos al materialismo, a hacerle cultos de danza a Dios por la prosperidad, por tantas cosas, y esos no son cultos de Dios, son cultos a qué, a su egoísmo, a la carne, a la concupiscencia, y detrás de eso está el demonio del mal. ¿Okay? Los cultos estarán auspiciados en las iglesias apóstatas. Entre estos le van a poner películas, obras teatrales, porque se va a convertir la iglesia prácticamente en algo mundano. Usted no va a tener que salir para los teatros, para nada. En la iglesia van a hacer de todo eso, teatros, bailes, van a bailar con la música del Señor, van a bailar dentro de la iglesia, bailando salsa.